Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estéreo, LIL Digital. Pues ya saben, solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. También les agradezco que estén conmigo todos los jueves a la 1:30 de la tarde, 1:40 minutitos más, pues ya tenemos más espacio, contamos con más tiempo de este bello espacio, mi programa de TV. Pues bien, le doy la bienvenida al invitado del día de hoy. Él es Diego Alejandro Martínez Rivas, estudiante de Relaciones Internacionales por la UNAM. Pues él nos ha propuesto un tema muy interesante, que es el impacto de la migración ucraniana hacia la sociedad internacional. Diego, bienvenido. Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias por el espacio, Miriam, y sobre todo gracias por permitirme compartir estos temas que sin duda alguna me apasionan y no dudo que también a tu amable auditorio también sean de su agrado. Pues qué interesante, Diego. Pues bueno, nos propones eh, alguna frase. Te pueden arrancar de tu país, pero no pueden arrancar el país de tu corazón. ¿Qué tal? Platícanos, por favor, Diego, sobre sobre este tema, sobre la migración eh, tan desafortunada, bueno, desafortunada por el motivo por el cual tuvieron que abandonar su país, pues estas personas, ¿no? ¿Y cómo ha sido su viacrucis? ¿Cómo ha sido el tener que migrar a diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes modos de vida, ¿cierto? Platícanos, por favor. Claro, sin duda alguna la migración es uno de los problemas sociales que más impacta en el siglo XXI. Para ello, pues me gustaría iniciar un poco para definir qué es la migración, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o como se le conoce la CEPAL, la define como el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo. Ahí tal vez yo podría agregar que ocurrido por problemas sociales, por problemas políticos e incluso por cuestiones económicas. Entonces, este impacto que tiene la migración, que ocurre en todo el mundo, no hay un lugar en específico que digas que nada más ocurra ahí, ocurre en todo el mundo, en toda la sociedad internacional, pero obviamente a mayor escala. Pues hablando un poco sobre esta situación de la migración ucraniana, pues todo ello comienza desde el 24 de febrero de 2022, que hasta la fecha van 116 días de este bombardeo que ocurrió en la parte este de Ucrania, obviamente originado por tropas rusas. Todo ello pues tiene un antecedente también. Todo esto surge desde el 2013, cuando el presidente de ese entonces de Ucrania, Yakunovich, suspende la firma que formaría a Ucrania como parte de la Unión Europea. Entonces, esta firma se impide debido a las presiones que estaba teniendo Ucrania por parte de Rusia, y una de las presiones marcadas que tenía era el suministro de gas. Recordemos que Rusia es uno de los principales países que suministran gas a toda la región de Europa. Entonces, esa fue la presión por la cual el presidente ucraniano no quiso incorporar a Ucrania a ser miembro de la Unión Europea. Entonces, ese impacto pues generó mucha controversia dentro de la misma Unión Europea, porque pues como su mismo nombre lo indica, ¿no? Son una unión. Entonces el no querer formar parte de ello, pues ellos lo sintieron como que lo estaban rechazando, como que quería ser parte de Rusia o querían anexarse al territorio ruso, cosa que pues nunca pasó y que salió de contexto, ¿no? El actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y pues empiezan igual con estos mismos tratados de paz con la parte de Rusia, debido a que ya había constantes presiones, no solamente en la parte del gas, sino también en pretensiones de querer invadir el territorio. Los rusos se justificaban con la idea de que no estaban llevando una democracia correcta, que estaban militarizando el país, y la justificación de Rusia del ataque era desmilitarizarlo. O sea,
era una paradoja, ¿no? Desmilitarizar con militares. Entonces es algo complicado, pero pues lo que ocurre es el 24 de febrero, pues explota toda la situación. El presidente Vladimir Putin hace en el Kremlin, en la sede del poder de Rusia, comienza a decir que va a haber una misión especial. Él la define así, como una operación militar especial que ataca la parte este de Rusia, los poblados de Donetsk y de Donbass, donde comienzan los primeros bombardeos. Y pues de ahí se expande hasta la capital, que es Kiev. Entonces eso es lo que empieza a impactar por parte de la región ucraniana, y lo que provoca es que 4.8 millones de personas abandonen el territorio debido a que pues sus casas habían sido destruidas, debido a que gran parte de las familias pues habían muerto dentro de los bombardeos. Para ello, muchos dirán 4.8 millones pues no es una cantidad tan grande, ¿no? Si lo comparamos con la población mexicana, que somos alrededor de 130 millones, pero en Ucrania son 44.13 millones, lo cual equivale que la migración ucraniana fue un equivalente al 21% de su población. O sea, una quinta parte de su población fue la que salió de Ucrania debido justamente a los ataques que Rusia empezó a expandir directamente a la región este del país. Son 40 millones de habitantes en un territorio mucho menor a la República Mexicana, ¿verdad? Claro, en México somos 130 millones. 130 millones. Ok, ¿cómo ha sido esta migración? ¿Hacia qué lugares han emigrado en su mayoría? La mayor parte de los ucranianos, ¿hacia qué lugares emigraron? Pues por la cercanía, los primeros lugares a los que llegaron a ir, en primero fue a Polonia. Polonia es el lugar número 1 en el cual los ucranianos asentaron. De ahí a Moldavia y de ahí a Rumanía. Fueron los lugares cercanos a los que ellos buscaron un asilo debido a que pues mantenían relaciones diplomáticas y comerciales más cercanas, y algunos otros a Rusia. Muchos dirán, pues, ¿por qué ucranianos se van a ir a Rusia? Pues hay que recordar que Ucrania también fue parte de lo que antes era la Unión Soviética. Entonces, hay todavía esos lazos familiares, o incluso hay personas que siguen siendo familiares y que viven en Rusia, o que se separaron simplemente por las delimitaciones territoriales. Entonces, gran parte de ellos se fueron a Rusia, pues justamente para evitar el ataque que estaban sufriendo los ucranianos, y que muchos de ellos incluso hasta negaron su misma nacionalidad ucraniana. Ellos dijeron, me defino soviético, ni siquiera fue ruso. O sea, ¿hasta dónde llegó el impacto de esta migración? Que incluso la consideran como la más grande después de la Segunda Guerra Mundial, que mismo negaran su nacionalidad, negaran su sentido de pertenencia, con tal de que pues no fueran asesinados, o que simplemente fueran juzgados, que eso es el mayor problema que los migrantes han sufrido durante este trayecto. Esta no es la primera vez que sucede. ¿Cuántas veces han sido señalados, ¿no? Por religión, por creencia étnica, etcétera, tienen que renegar y tienen que renunciar, ¿cierto? A todo esto. Y de ahí, fíjate, lo que me llama la atención es que cambia la historia de vida. De ahí para adelante, pues cambia, ¿cierto? Los hijos entonces ya van a ser rusos, o van a crecer con las costumbres rusas o las usanzas rusas, ¿no? Sí, bueno, en este caso la cuestión con los niños, pues obviamente hay mujeres que estuvieron embarazadas durante el ataque, o algunos que acababan de nacer sus hijos. Entonces, pues obviamente ellos optarían más fácil de registrar a un niño o darle la nacionalidad rusa, sabiendo que están habitando ahí, a ir a Ucrania y registrarlos como ucranianos. O que incluso también hay esta parte de la doble nacionalidad. Como te comento, la cercanía de Rusia con Ucrania, pues obviamente puede hacer que un matrimonio sea formado de un ruso, un ucraniano, y pues el niño obtenga la nacionalidad rusa y ucraniana, o la nacionalidad polaca también, por la misma cercanía. Entonces,
pueda haber este impacto de formar una doble nacionalidad, pero los niños, pues a partir de haber sido registrados, de tener una carta de identidad, pues ya hasta la mayoría de edad de ellos es cuando pueden rechazar esa nacionalidad o pueden adquirir otra. Pero por el momento los niños quedan en un margen de seguir siendo parte de Ucrania, seguir teniendo la nacionalidad ucraniana y ya hasta la mayoría de edad ya pueden ellos adquirir la nacionalidad comprobando pues los años de residencia que tengan en el estado donde ellos se encuentren. Claro, esto me llama la atención, me recuerda la migración judía, inclusive en México. Tuvieron que renegar de su propio apellido, ponerse apellidos de mexicanos, cambiar de religión o negarla o esconderse para poder ejercer sus rituales. Sí, claro, y principalmente ahorita que lo comparas en México, los rituales judíos en una población que en ese momento era 100% católica, entonces había ese mismo choque en el cual pues este México conservador no aceptaba el abrirte a nuevas religiones, obviamente el conocerlas, el respetarlas, tú inculcarte, digo, recordemos esta parte del México del siglo XX donde pues si no eras católico eras visto como una persona renegada, como que eras una persona no aceptada en sociedad. Entonces, estos mismos choques culturales e incluso hasta partes de gastronomía, porque obviamente están acostumbrados a una misma alimentación y el cambiar de alimentación, pues obviamente provoca muchos daños digestivos principalmente. ¿Y qué crees? Que formaron sus propias comunidades, porque entonces ya no eran judíos tal cual, con las tradiciones de las que provenían, pero tampoco eran con las tradiciones mexicanas. Entonces se fueron adaptando y son como comunidades exclusivas diferentes, ¿no? A la mayor parte de la comunidad judía de México. Formaron su propia comunidad, con sus propias costumbres, con sus propios apellidos, etcétera. Pero volviendo a esto de la migración ucraniana, pues también se separaron las familias. Supongo que los jóvenes tuvieron que quedarse a luchar, ¿no? A defender su país. Y entonces la familia pues tuvo que emigrar, dejar ahí a sus hijos. ¿Cómo fue esto? Bueno, el impacto que tuvo esto dentro de la población ucraniana es que pues obviamente realza el nacionalismo, el querer defender a tu patria, el defender tu territorio. Eso lo hubo principalmente en los jóvenes. Justamente me llama la atención que te centres en los jóvenes, ya que en esta parte del siglo XXI tenemos la idea del joven revolucionario, del joven innovador, pero también si vemos la otra parte, también el joven que toma las armas, el joven guerrillero que sigue todavía defendiendo su territorio. Normalmente lo que pasó aquí en Ucrania fue que pues tuvieron que llevar un servicio militar específico porque no es como el servicio militar en México. El servicio militar ucraniano es que pues sí, tienen que portar armas, tienen entrenamientos especiales porque saben que son territorios vulnerables en los cuales puede ocurrir la guerra en cualquier momento y entonces tienen que estar preparados. Entonces esos lazos familiares pues se rompieron, tuvieron que emigrar las mujeres, tuvieron que emigrar con sus hijos, dejar a los varones, a los mayores de edad, obviamente, o incluso hasta niños, también niños aproximadamente de 12 a 14 años empezaron a formar parte de la guerra, pero lamentablemente los ocuparon como carnada, por así decirlo, como se le denomina, ya que ellos fueron posiblemente los primeros que lanzaron a la guerra y los cuales pues sufrieron también este tipo de acontecimientos que lo vivieron y que algunos pues no pudieron vivirlo ya que pues murieron al instante, no solamente por el impacto que tuvo el ver la guerra, sino también por los asesinatos que tuvieron, pero la mayoría de los hombres de aproximadamente 25 a 40 años se quedaron dentro de Ucrania a defender las tropas. Hubo este acercamiento con la parte militar de Ucrania, donde les decían, ¿sabes qué? Toma un arma, y se las entregaban sin saber utilizarla. La cuestión era defender el territorio y que no siguiera expandiéndose la invasión hasta la capital, porque pues si se expandía hasta la capital Kiev, ya era un declive para decir que ya se había consumado la
la invasión que ellos pretendían. Entonces, el querer defender la parte pues sí fue muy marcado, y que incluso eso también genera grandes daños, no solamente físicos, sino también mentales. Lo que ocurre, lo famoso que le llaman la neurosis o psicosis de guerra, que son estos problemas dentro de la salud mental en la población, donde obviamente les quedan traumas rezagados de ver asesinatos, de los impactos de las balas, de saber, pues sí, la misma impotencia que vivían, la presión, saber el susto que estaban viviendo, decir que en cualquier momento podrían ser asesinados. Entonces también esas cuestiones, esos rasgos son los que van dejando la guerra, y que al final de cuentas, por tanta presión, ellos terminan suicidándose, porque llega un momento en el que ellos colapsan, en el que ellos pues sufren una depresión muy intensa que los lleva justamente al suicidio. ¿Qué pasa con los rusos? Con todo esto que tú mencionas, ¿cómo lo viven los rusos? Los rusos, nosotros los tenemos como una imagen de personas que son de sangre fría, si lo podemos definir, de un carácter serio, de un carácter pues explosivo, pero para ellos al final de cuentas no repercutió en nada. ¿Por qué? Porque pues siguieron órdenes directas del jefe de Estado. Entonces hay que recordar que la milicia está para servir al pueblo. Entonces, en este caso, al ser un comandante supremo, el jefe de Estado, es decir, el presidente y el que da las órdenes, pues el ejército tiene que acatar lo que diga el mismo jefe. Entonces, para ellos, pues obviamente, no fue algo sorpresivo. Ya recordemos también la famosa Guerra Fría que tuvieron con Estados Unidos. Entonces, Rusia se ha caracterizado por ser un país que está en constantes problemas, no solamente políticos, sino también militares. Entonces, para ellos no les ocasiona ninguna impresión. Ellos lo que más buscan es expandir su territorio, defender a su patria. Entonces, ellos lo ven como algo, lamentablemente lo ven como algo común, como algo casual. Entonces, sin embargo, sí, perdóname, sin embargo, también se separan de sus familias, también se desbaratan, ¿no? Las familias, también las madres se despiden de sus hijos, ¿cierto? Sí, en este caso. No, perdóname, esta idiosincrasia, esta manera de ver la vida, quizá no lo ven como nosotros, como los mexicanos, que somos más cálidos, ¿no? Esta cultura de Occidente. Sí, claro. México pues no se ha caracterizado por ser un país que se considere bélico, que se considere que está en constante ataque. México es un país solidario, es un país que siempre busca tener buenas relaciones con todo el mundo. En cambio, Rusia lo que busca es obtener el poder, obtener el control, ya sea militar, ya sea terrestre, pero a ellos de verdad no les genera algún impacto el hecho de, principalmente a los militares. Pero sí, claro, todas las personas tienen esa parte humana en la cual pues el estar lejos de tu familia, el estar lejos de tus hijos, el saber que no vas a regresar y no vas a volver a ver a tu familia, por ejemplo, sí, son cuestiones que ellos mismos tienen que trabajar internamente, que obviamente son diversas terapias que ellos llevan, porque incluso la milicia rusa, tiene psicólogos especializados que tratan estos temas. Entonces, es muy interesante cómo ellos le han dado un apoyo muy fuerte a la parte de la milicia, al grado de que ellos tengan mismos psicólogos. Entonces, digo, la verdad eso a mí me sorprendió mucho, pero pues sí, también las mismas mujeres también se tienen que acostumbrar a esta parte de saber que su esposo tendrá que ir a la guerra, o su esposo tendrá que defender al país. O ellas mismas, ¿no? O ellas mismas. En este caso, en Rusia no es tan reflejado el hecho de la mujer que participe en las guerras. Ellas participan más al hecho de, por ejemplo, suministrar alimentos, la parte de, obviamente, curar heridas, pertenecer en la guerra, pero con la parte de enfermería. No de lleno a defender, a utilizar una arma, sino a cuidar en este caso, a los militares, varones, pero ellos ocupan más la parte como de enfermería, que justamente también para ello también se les capacita, y que para una mujer rusa el estar con un militar ruso es, sin duda alguna, un ejemplo, es algo muy
es algo muy bien visto porque obviamente los militares rusos llevan ciertos entrenamientos, ciertas disciplinas, entonces para las mujeres rusas eso significa que es un hombre muy disciplinado y que es un hombre comprometido con su familia sobre todo y con su patria. Claro. Bueno, no tiene nada que ver este tema, pero nuevamente el machismo, ¿no? Se ve reflejado en cualquier tipo de cultura, porque las Claro. mujeres se ocupan de la parte de la enfermería, de suministrar alimentos, hasta de cuidar a los niños, etcétera, y no son entrenadas. Digo, no lo aplaudo ni mucho menos, que más quisiéramos que no existieran las guerras ni este tipo de Claro. situaciones, ¿no? Pero nuevamente las mujeres no ocupan los puestos importantes. Pero bueno, no es el tema. Dime, por favor, el impacto económico en Rusia. Bueno, recordemos que Rusia es una de las 20 economías más importantes a nivel mundial. Entonces, lo principal que le ayuda a la misma economía rusa es el suministro del gas. Es lo que más le tiene mayor empuje, mayor realce, como te había comentado hace un momento. Es el que suministra a gran parte de Europa. Entonces, eso le genera pues muy buena entrada de dinero también. Igual diversas inversiones que ha realizado extranjeras también le ha generado un mayor impacto. Entonces, Rusia no se vio tan afectado porque parte de su presupuesto incluso ya está destinado para la milicia. Entonces, ese mismo presupuesto, pues, está obviamente apoyado por aliados rusos, que en este caso, por ejemplo, China tiene un acercamiento con Rusia y que también tienen estas ideas de defender a la patria, ¿no? Entonces, entre ellos mismos se apoyan en el ámbito económico, que es lo que solventa las guerras. Aquí la parte que se vio más afectada fue Ucrania, que de por sí Ucrania ya estaba presentando problemas de recesión económica debido a pues, justamente el impacto que tuvo al no entrar a la Unión Europea, pues la Unión Europea en sí les puede dar un poco de estabilidad económica. ¿Por qué? Pues porque se rige por una sola moneda, porque ambos mantienen el Producto Interno Bruto estable, a lo cual, pues, Ucrania, al no formar parte de la Unión Europea, pues su Producto Interno Bruto varía mucho y entonces lo que generó la guerra, pues, fue más perjudicial para Rusia. Para Ucrania, perdón. En cambio, para Rusia, no le perjudicó en el ámbito económico debido a que, como te comento, ya es algo destinado, un porcentaje del presupuesto destinado para, para la parte de la milicia. Lo que sí generó en gastos en ellos, pues fue en comprar armas, principalmente de Taiwán, fue donde compraron las armas. Entonces, eso pues sí le generó mayor gasto, pero no se vio reflejado en su economía. La postura del mundo, de los demás países, ¿cuál es? Sin duda alguna, la Organización de las Naciones Unidas se mostró pues en contra de este ataque, se mostró en contra. Hubo en América Latina países que sí lo apoyaron, como fue Venezuela y Cuba, pero pues también hay que recordar los lazos que unen a esta parte de los territorios de América Latina y el Caribe con Rusia. Pues Cuba y Rusia siempre han sido muy, muy allegados, con Venezuela también, con la parte del petróleo, pero la mayoría de los países se mantuvo en una postura en la cual pues no se debe generar la guerra, se debe buscar la solución pacífica de las controversias climáticos. Yo fue creado la ONU y específicamente el Consejo de Seguridad. Ahí hubo un roce con el Consejo de Seguridad, que es el encargado, como su nombre lo indica, ¿no? De la seguridad mundial, pero Rusia es uno de los países, de los miembros permanentes. Lo que te da el derecho es de votar a favor, en contra o vetar tu voto, es decir, abstenerte. Entonces, muchos países, como en el caso de México, que México es un miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que apenas lo asumió en 2019, México siempre se mantuvo a la idea de defender la parte diplomática, de defender los buenos lazos de cooperación y sobre todo México no apoyar a ninguna parte. México siempre mantenerse en una postura imparcial, en donde no busca que la violencia, en este caso la guerra, se siga propagando, pero sí tuvo mucho su repercusión económica en el área privada, ya que después del pronunciamiento que dio la ONU de estar en contra en este caso,
estar en contra de las guerras, pues muchas transnacionales decidieron irse. Por ejemplo, McDonald's, Starbucks decidieron cerrar sus tiendas en Rusia y obviamente mantenerse apartado. Muchas marcas también de ropa decidieron ya no tener sus plantas dentro de Rusia. De igual manera se estuvo hablando mucho la participación en el Mundial, ahora que viene de Qatar, la participación de Rusia en el Mundial debido a justamente a estos enfrentamientos, pero pues no le genera mayor problema a Rusia, ya que, como te comento, con el hecho de solventar sus gastos a través del suministro de gas, a través del petróleo y a través de sus vecinos que tienen buenos lazos comerciales, como el caso de China, pues no le genera ningún problema el hecho de que las transnacionales se vayan, pero la Organización de las Naciones Unidas y específicamente el Consejo de Seguridad mantuvo su postura de no a la guerra, de sí a los acuerdos, de sí a buscar entre ellos mismos formar un convenio, formar un lazo de cooperación, un tratado de paz para darle fin a esta guerra. ¿Cómo va la situación? He escuchado que Rusia va avanzando. Quiere decir, ¿qué pasa con este territorio que va destruyendo y que va ganando Rusia? O sea, mi pregunta es, ¿el territorio que va avanzando ya es de Rusia? ¿Ya lo ganó Rusia? ¿O sigue siendo Ucrania? ¿Cómo es esto? ¿Y quién gana y en qué momento se determina quién ganó una guerra? Bueno, en este caso, el territorio ucraniano no es parte de Rusia. Se sigue respetando esa delimitación territorial de los que son 603.628 kilómetros cuadrados, que es la delimitación del territorio ucranianiano. Entonces, Repíteme pues, el dato, por favor, 600. 603.628 kilómetros cuadrados. Esa es Es la delimitación territorial de Ucrania. Ok. Ajá, entonces se sigue respetando esa misma delimitación territorial. Obviamente Rusia llegó con la idea de desmilitarizar e incluso habló parte de desnazificar, o sea, pensaban que todavía seguían tendencias nazis dentro de Ucrania, lo cual pues fueron ideas muy absurdas del por qué quisieron invadir, pero el hecho fue que las tropas rusas siguieron destruyendo lo que vieron a su paso, no llegaron a la capital, no llegaron a Kiev, sí llegaron a las partes del este, como te menciono, de Donetsk y de Donbass, pero siguen siendo parte del territorio ucraniano. En este caso no puede surgir una invasión, porque si se quiere anexar al territorio de Rusia, pues en este caso tiene que haber un convenio entre ambas partes en el cual digan, ¿sabes qué? Pues cedo mi territorio, como por ejemplo lo que ocurrió con México y Estados Unidos. Durante la guerra de México y Estados Unidos en 1848, obviamente después de los ataques, hubo una firma en la cual ambos presidentes acordaron que pues ya el territorio que era de México pues pasaba a ser parte de Estados Unidos. Entonces, en el caso de Rusia y Ucrania pues no ha pasado. Siguen todavía los roces, ya no tan fuerte como en febrero de los bombardeos, pero siguen las amenazas de que haya una segunda invasión, de que sigan todavía atacando y que lleguen a la parte de la capital, de Kiev. Y en este caso, para culminar una guerra, pues se hace una declaración de fin de guerra entre ambas partes, en las cuales se acuerdan diversos puntos que obviamente buscan un bienestar para ambos, que muchas veces pues no es un bienestar para ambos, porque sale beneficiado uno más que otro. Entonces, esta misma declaración de guerra pues marca que culminó la guerra, que ya no se deben realizar más ataques y que pues obviamente ahí lo que importa mucho pues es la firma de los representantes. Entonces ahí en ese momento en el que se llegue a un convenio, en el que se llegue a un acuerdo, específicamente con el Consejo de Seguridad de la ONU, es cuando se pacta que culminó la guerra. A ver, quiero entender esto. Entonces, no estamos de acuerdo en ciertos tratos, ciertos convenios, lo que tú mencionaste al inicio del programa. Entonces, si no es así, destruyo tu territorio y mato a tu gente. ¿Es eso? No es por ganar territorio, ni mucho menos. Es mato a tu gente, destruyo todo tu territorio hasta que cedas. ¿Eso es? Claro, es sobre todo ello y por demostrar hegemonía. La hegemonía, pues, es obviamente demostrar tu poder, demostrar tu superioridad con base en otro, y pues eso es algo que ha marcado mucho el presidente Putin, que el presidente Putin siempre ha marcado mucho por el poder,
por el expanderse, por el obtener sus fines, pero sin importar qué tenga que usar. Una visión muy maquiavélica en este caso, pero eso es lo que ha generado la guerra y sí, sin duda alguna, buscas presionar, en este caso al enemigo que está mostrando que es Ucrania, buscas presionar hasta que ceda. En este caso, una de las presiones que se vio, pues fue el bombardeo. Otra de las presiones que están surgiendo, ¿qué es? Pues que ya no tengas a gran parte de tu población, que gran parte de los ucranianos hayan querido ir con los rusos y que, pues no dudo que también algunos ucranianos se unan también al ejército ruso. ¿Por qué? Pues por defender su vida, por buscar su propio interés. Entonces, hay estas constantes presiones hasta que en algún momento llegue a ceder. ¿Qué tan permitido es bombardear ciudades ante el mundo? Supongo que hay leyes internacionales, ¿no? Claro, hay declaraciones de guerra, hay declaraciones justamente para cómo debe surgir una guerra. Es muy paradójico también, pero incluso hay ideas de qué está permitido dentro de una guerra. Por ejemplo, lo que no está permitido es que contamines aguas nacionales, que dañes hospitales, que dañes escuelas. Esas son partes que no están permitidas. Pero dentro de los bombardeos, obviamente hubo zonas en las cuales pues Rusia estratégicamente atacó, como lo fueron principalmente casas habitaciones, suburbios, unidades habitacionales. Entonces ahí no hubo tanto problema, porque si hubiese sido el problema en que, ¿sabes qué? Destruyó un hospital, destruyó una escuela, contaminó aguas, en este caso pues ya hubiese un mayor problema dentro en este caso de la ONU, y hubieran intervenido los famosos cascos azules, que es el ejército que tiene las Naciones Unidas y que pues también se le ha criticado mucho, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Tú, ONU, si estás promulgando la paz internacional, ¿por qué tienes un ejército? Si estás promulgando tú la idea de la paz. Entonces es cuando hubiesen intervenido los cascos azules y de ahí ya se hubiese expandido más la guerra. ¿De qué otra manera se puede combatir esto? ¿Con prohibiciones, con sitiar las regiones, por ejemplo? Si no tuviera la ONU estos cascos azules, ¿de qué otra manera se pueden como poner límites a Pues la estas otra parte faltas Ajá, dime, perdón. la otra parte de poner límites es pues justamente buscar o formar como enemigos a tus países vecinos. Entonces, al sentirte presionado dentro de los países vecinos, eso te va a generar a ti mayor problema de decir, ¿sabes qué? Pues si mis vecinos en algún momento ya están en mi contra, se pueden aliar y pueden atacarme. Obviamente. Cerrar fronteras y no permitir, porque no nada más Rusia vive de gas y petróleo. No, no, es lo que principalmente le da la mayor entrada de dinero, pero pues no, también genera de sus inversiones extranjeras, de las empresas que tiene a nivel mundial, e incluso también de los mismos recursos naturales que llega a expropiar de otros territorios, principalmente de África, y que pues eso le da para también suministrar parte de su territorio y crear, manufacturar. Eso es lo que ha caracterizado mucho a Rusia, que es un país manufacturero. Entonces, eso también le da mucho realce, le da mucho realce en la parte también de la industria manufacturera, de la industria, de la ingeniería civil, lo cual le da mucha entrada de capital. Y lo que generas, pues también son bloqueos económicos. Es donde atacas, como tú lo mencionas, hay cierras convenios o rompes relaciones diplomáticas. Entonces, al romper relaciones diplomáticas, va muy de la mano el romper si tienes algún tratado de libre comercio, va en la parte de subir los aranceles, si en este caso tienes algún convenio o algo que tienes que formar con Rusia, o simplemente rompes la negociación. Y de ahí, pues, es cuando generan los conflictos económicos, que Rusia no lo ha visto ahorita tan mermado, pero que en algún futuro no muy lejano los llegue a experimentar. Yo no creo, ¿quién se va a poner con Rusia? No creo que nadie se le ponga a Rusia. Estados Unidos. Estados Unidos es el que podría ir a la par, pero en este caso lo vimos en una parte de la Guerra Fría, que no se atacaron directamente Rusia y Estados Unidos, pero enfrentaron a sus aliados. Entonces fue algo muy estratégico de, ¿sabes qué? No nos vamos a atacar entre nosotros, mandemos a nuestros aliados. Pero la parte que probablemente ya no sea tanto una guerra armada, una guerra bélica, lo que le puede dar mayor realce a Rusia. Lo que le puede dar, ahora sí que la estocada final a Rusia son las guerras, pero comerciales.
el hecho de que Estados Unidos busque incidir en sus socios de Rusia, en el cual obviamente le genere mayor repercusión económica en algún futuro, pues es lo que le va a dar a Rusia, ya le va a bajar la hegemonía, le va a bajar esa superioridad que tiene y que pues obviamente puede repercutir mucho en su economía y que el gas y el petróleo ya no van a ser suficientes para solventar a un territorio tan grande como lo es Rusia. Entonces, probablemente sea Estados Unidos el que ataque ahí, pero ya de una manera comercial. Sabes, a mí me llama la atención algo. Rusia, bueno, tenía cerradas sus fronteras, etcétera, no se abría al mundo. Todos pensábamos en ese entonces que Rusia, y lo era, pero que Rusia era una potencia, bueno, era la amenaza mundial. Todos le temíamos a Rusia. Cuando de repente abren sus fronteras y dicen, ¿saben qué? Nos está yendo muy mal económicamente, necesitamos que el mundo entre a Rusia. Antes era toda una odisea el haber viajado a Rusia, solo viajaban diplomáticos y bueno, pasaban por miles de filtros, etcétera. Cuando abre sus fronteras Rusia y dice, no estamos en la posición económica en la que todo el mundo cree, la gente sufría de mucha pobreza, había muchas carencias. ¿Cómo es que ahora es un país tan poderoso? ¿Cómo se recupera? O quizá nunca estuvo mal en la parte militar, etcétera, pero la población carecía mucho. Sí, claro, si nos remontamos a cuando era la Unión Soviética, con esta figura de Stalin, igual un líder soviético, Lenin, todas estas figuras que fueron importantes para la historia de la Unión Soviética, recordemos que ellos se sustentaban con esta idea de autosustentar sus gastos. O sea, de que ellos decían, ¿sabes qué? Yo soy independiente, no necesito de nadie, yo puedo generar todo dentro. Pero vieron que no era tan fácil, que no era conveniente cerrarte al mundo, lo cual pues generó hambrunas, generó migraciones masivas que no fueron tan marcadas, porque en este caso el salir del territorio era señal de que te iban a asesinar, porque no te tenían permitido salir del territorio, justamente en esta parte de la Unión Soviética. Muchos de los aliados que tuvo en su momento la Unión Soviética, como lo fue China, que China también llegó a esta parte comunista, y Corea del Norte, que también influyó mucho para esta división de las Coreas, la Unión Soviética, pues vieron que no era tan conveniente el cerrarte al mundo, porque si te cerrabas al mundo nada más te quedabas en lo que tú producías, en lo que tú hacías, y que muchas veces no bastaba para poder solventar esas necesidades. Entonces es cuando ocurre esta desintegración en 1991 de la Unión Soviética, que se divide en lo que eran los territorios de la Unión Soviética, que abarcaban muchísimo, y que ya es cuando se funda la Federación Rusa, y que va a la par esta parte de la idea de cuando entra el neoliberalismo, lo que ahora tan llamado neoliberalismo, el hecho de abrir tus fronteras, formar tratos comerciales, formar convenios, acuerdos y obviamente realizar tratados de importación y exportación. Esto, pues, sin duda alguna ayudó mucho a la parte de Rusia, que también es un gran proveedor de acero. Entonces, también eso le ayudó mucho a abrir su mercado en esta parte de la década de los 90, lo cual le ayudó a buscar buenos aliados. Y pues China siempre estuvo con él y vemos la potencia que ha tenido China. Entonces, ellos vieron la necesidad de que el mundo se estaba abriendo, de que íbamos a estar interconectados, iba a surgir esta interdependencia. Entonces, ellos dijeron, tenemos que nosotros también actuar, aunque, pero no en sí mismo, debido a que en este mundo tan globalizado, en el que con un abrir y cerrar de ojos conoces lo que pasa del otro lado del mundo, es imposible que no te permitas abrir al mundo, que no te permitas conocer, que no te permitas formar Claro. tratados comerciales. Dime, ¿el sistema de Rusia ya no es comunista? ¿Es socialista o de algún modo, cómo se manejan? Yo lo manejaría como una economía mixta y te voy a explicar por qué. Mixta porque ellos siguen con estas ideas
comunistas de sustentar su propio territorio, aunque como lo digo, no pasa, de que siguen ellos siendo dependientes, que su moneda, el rublo, es una moneda fuerte, que ellos pueden, sin duda alguna, manejar negocios fácilmente. Ellos esa es la idea mucho que tienen. Y capitalista, ¿por qué? Porque tienen tratados comerciales, porque tienen transnacionales en otros, a nivel mundial. Entonces, yo lo definí como mixto, porque tiene parte comunista, pero también capitalista. Entonces, lo refleja en su economía, ese capitalismo que los países que digan que son comunistas, pues no, obviamente su economía lo refleja que son 100% capitalistas. Volviendo a la migración ucraniana, de la gente de Ucrania, ¿te acuerdas que platicábamos tú y yo en alguna ocasión que los migrantes ucranianos han sido muy bien recibidos tan solo en México, ¿cierto? Vinieron en avión, les hicieron hasta algún recibimiento, tienen campos especiales para ponerlos, etcétera, con todas las atenciones. Sí. Me llama la atención que la gente de Centroamérica, los migrantes centroamericanos, no viven en las mismas condiciones y no han recibido el mismo, pues, acogimiento, ¿no? Aquí en México. Claro. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente hay que irnos mucho a las apariencias. No es lo mismo a que recibas tú a una persona de casi 2 metros de altura, de piel blanca, ojos de color claro, cabello rubio, y que de repente te llegue hablando en otro idioma y que tú lo veas y que a la vista pues te parezca alguien, pues, ¿por qué no decirlo? Atractivo, atractiva. Obviamente lo recibes mucho mejor, lo recibes con mayor atención, y que seguimos con esta visión eurocentrista, de que creemos que Europa es lo máximo, que Europa es lo mejor que hay en el mundo, y que sí, como todo, tiene lugares muy bonitos, pero también hay que ver un poco el detrás de para que surgiera esto. Un continente que se formó a través de saqueos, entonces hay que ir sacando un poco, como que escarbar un poco cómo surgió esta parte de Europa, pero sí, sin duda alguna, el recibimiento que tuvieron los ucranianos en México fue sorprendente. Incluso llegaron a Tijuana específicamente en avión, les instalaron en albergues, tuvieron sus propios dormitorios. Algunos de ellos incluso hasta se casaron con mexicanas y mexicanos para adquirir la nacionalidad. Algunos están en trámites para poder ser residentes permanentes, para poder laborar en México, que muchos de ellos son especialistas en la ingeniería civil y en la ingeniería mecatrónica. Entonces tiene mucho el impacto de la robótica en ellos, y es algo que pues México también necesita, ¿no? Y ahora con la parte de los centroamericanos, pues sigue habiendo esta xenofobia, sigue habiendo esta parte de que pues ellos están migrando no por gusto, lo están haciendo por una necesidad, como te lo mencionaba al inicio. Considero que la migración también surge por causas políticas, económicas y sociales, y ellos pues no salen por placer, salen por gusto, y que pues es una visión muy contradictoria la del mexicano, porque nos quejamos de cómo tratan a nuestros paisanos en Estados Unidos, pero estamos replicando lo mismo en el sur. Entonces, México ha mantenido esa postura muy xenófoba de, ¿sabes qué? No, te excluyo, te alejo, y pues muchas veces también por los rasgos que nos llegan a identificar, el color del piel, el idioma. Son rasgos que lamentablemente México, ¿por qué no decirlo?, llega a ser hasta incluso racista, y que son partes de las cuales pues tenemos que trabajar nosotros como sociedad. Y pues ese es uno de los factores. Y otro factor que también influye mucho pues es la presión que tenemos a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos dice, ¿sabes qué, México? Ya no quiero que lleguen migrantes a mi país. Ya no quiero que lleguen más. Entonces, esta misma presión que México está teniendo por ya no recibir a migrantes, pues también le genera el cómo actuar, el cómo defender, y que pues sabe México que tiene ciertas presiones con el país vecino. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra economía depende el 80% de ellos. El 80% de nuestras exportaciones se van directamente a Estados Unidos. Entonces, pues si no acatamos esta parte, el problema es que Estados Unidos llegue a subir aranceles, o que nos llegue simplemente a poner igual bloqueos en, ¿sabes qué? Este producto no va a entrar a mi país. Entonces, muchas veces la parte política también juega un papel muy importante en el por qué la migración se detiene. Hemos visto
por ejemplo, el actual presidente, lo que ha influido y lo que ha hablado, la idea de llevar la idea de jóvenes construyendo el futuro a parte de Centroamérica, pues es una de las salidas que tuvo el gobierno de México para decir, ¿sabes qué? Quiero frenar la migración, no quiero seguir teniendo más presiones dentro del territorio y que Estados Unidos me siga diciendo, ¿sabes qué? Ya ponle un límite a la migración, a las caravanas que se han formado. Entonces, la parte ucraniana no pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque saben que son personas que van de paso, que saben que son personas que, pues, dentro del territorio ucraniano han tenido una mejor calidad de vida, que muchas veces pueden obtener un mejor trato en Estados Unidos o en México, y que pues es más fácil que ellos se adapten a esta parte de los territorios. En la parte cultural también no hay ningún problema porque son católicos. Entonces en México pues son muy bien recibidos por esta parte del catolicismo, y que también hay ese choque de culturas porque pues se sienten no tan acomplejados, se sienten identificados. Más bien habría el choque de culturas con Estados Unidos, una población protestante. Pero el trato obviamente es, pues, primero por los rasgos físicos y en segundo porque pues no te genera una presión. En cambio, los ucranianos pues podrán traer mayor beneficio. Y porque tienen educación, porque vienen con una carrera, como tú lo mencionas, vienen con algo que aportar. Si son ingenieros en mecatrónica y tienen una carrera y son profesionistas, ellos inclusive llegan con una buena economía. ¿Ok? Ellos, pues supongo que tenían dinero, vienen con dinero. Entonces, quizá, no sé, lo ignoro, pero quizá también pueden comprarse su casa, pueden invertir, etcétera. Cuando la parte de los centroamericanos, pues ellos vienen en la miseria, vienen pidiendo, vienen mendigando. Claro, y que solamente es una parte de la población que pues van de paso. Algunos en su traslado llegarán a quedarse en México, pero pues ellos ocupan justamente nuestro país como un país trampolín, yo les digo, porque nada Claro, más van. y sabes, es muy triste, pero si te llega un ucraniano, como tú mencionas, digo, esto es real, no es mi opinión, no es mi creencia, pues, ni lo que yo promulgo, ni mucho menos. Pero si te llega un ucraniano de traje, como tú mencionas, bien peinado, oliendo a loción, pidiendo trabajo en una empresa, con toda la carrera universitaria, etcétera, o te llega una persona de Centroamérica, humilde, sin vestimenta, con la ropa rota, porque no lo tienen. Los vemos en el viaducto aquí en la Ciudad de Sí, claro. México, pidiendo comida, pidiendo centavos para poder comer. Pues obviamente, y además vas a decir, pues no me gusta tu aspecto, quién sabe de dónde provengas, pues no te doy trabajo, ¿no? Ahora, mencionas que México, y mi opinión personal, que México es racista. Yo creo que es el país más racista del mundo. México es Sí. el país más racista del mundo. Diego, ¿qué crees? Ya hasta nos pasamos de tiempo, pero te propongo un nuevo programa y te voy a decir con qué tema. Ahora mencionaste que México no es un país bélico, Sí. pero no es un país bélico para el mundo, para otros países, pero sí lo es para sí mismo. Y me encantaría que hiciéramos un programa de esto, cuál es la postura y por qué México tiene tantos problemas. Sabemos por qué, Sí. pero ¿cuál es la situación actual de México? Es un caos, es un caos. México se está muriendo, nos estamos matando nosotros mismos. Me encantaría hacer un programa de esto. ¿Te late? Claro que sí, yo encantado. Sin duda alguna es un tema que a mí me apasiona mucho, todos los temas nacionales, todos los temas de política exterior mexicana, y sin duda alguna el poder hacerlo contigo para mí sería un honor, de verdad. Encantada. Diego, pues me ha gustado mucho este programa, muy claro todo lo que explicaste, muy claro. Y bueno, aún tú eres estudiante, ¿cierto? ¿Estás estudiando tu carrera? ¿En qué semestre Sí, vas? voy a cursar el octavo semestre. El octavo. ¿Cuántos semestres son? Son 9 semestres. 9 semestres. Pues ya lo saben, a quien nos esté escuchando, aquí tienen a Diego. Bueno,
sabes mucho. Yo no sé si las calificaciones importen mucho, ¿no? Pues no, la verdad no tanto, solamente es un reflejo, creo que nos damos cuenta como estudiantes, bueno, algunos que llegamos a conocer un poco el campo laboral, que pues una calificación no te refleja más tus habilidades, tu forma de expresarte y sobre todo las formas en las que tú puedas formar una sociedad, que puedas formar comunidades y sobre todo entablar buenas relaciones. Eso es lo que marca de pie a una simple calificación. Pues te auguro mucho éxito, Diego, en todo lo que haces, a lo que tú te dedicas y pues te felicito, te felicito. Y bueno, esta es Muchas tu gracias. casa, este es tu espacio y nos vamos a echar otro programita con este tema. Te late más adelante. Claro que sí, yo encantado de la invitación, agradezco mucho el espacio y de igual manera te felicito por este proyecto que tienes, eres una mujer muy talentosa, te admiro mucho y sin duda alguna agradezco mucho que abras estos espacios para personas de cualquier índole, que tu programa es un programa abierto, es un programa que sin duda alguna abre el espacio y, sí, y que apuestes por los jóvenes, eso es algo Me que te encanta. agradezco mucho y que nosotros necesitamos ser escuchados y que tú nos abras estos espacios. Para mí es un honor de verdad poder compartir programa contigo. Y no sabes todo lo que aprendo. Aprendo muchísimo. Pues te agradezco nuevamente y yo agradezco a mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión. Los quiero mucho. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.